otra. Análisis, información y debates. Con la conducción de Tamara Zamudio y Florencia Alonso y la participación especial de Jona Rodríguez, Emiliano Tuala y Mauro Casa. Producción, Emiliano Tuala. Operación técnica, Diego Varela. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Me parece que algo que decías tú en la introducción, que realmente es interesante para nosotros poder charlar con ambos, ¿no? Porque en esta idea de que para el debate educativo realmente no alcanza con mirar hacia lo que suelen ser los dos extremos o los dos bandos de nuestro sistema político en general, que es gobierno y oposición frente a la oposición, sino que por lo menos para nuestro programa y para lo que nosotros pensamos al respecto, tener de primera mano la visión de nada menos que de un actor fundamental de la enseñanza o del actor fundamental junto con los estudiantes, como son los profesores, específicamente de FENAPES, era muy importante, y les agradecemos mucho a ambos la disposición de sentarse en una misma mesa, cuando a veces hay muchos cucos, muchas cuestiones, poder conversar sobre educación tranquilos, con tiempo. Así que de verdad que gracias a ambos por estar, ya desde ahora quedan agradecidos. No, un gusto como siempre, y nos parece importante. Yo saludo también el gesto del diputado Sabini. Me parece que hay ciertos debates que en el Uruguay tenemos que profundizar, y particularmente aquellos actores que estamos vinculados directamente con el hecho educativo, con el quehacer educativo, un poco ratificando y cambiando una lógica que hace un tiempo atrás denunciaba un gran maestro uruguayo como Miguel Soler Roca, cuando decía que el debate educativo estaba en el peor lugar y estaba exclusivamente en manos de algunos medios de comunicación que a partir de falsos diagnósticos pretendían decirle a la sociedad cuál era el estado de la educación. Me parece que es importante este intercambio de ideas entre un parlamentario y docente como Sabini, quien habla que representa un sector de trabajadores de la educación, que además representa también por responsabilidad que tenemos el conjunto del movimiento sindical y al conjunto de los sindicatos de la educación, planteando visiones que incluso en algunos puntos vamos sin lugar a dudas a estar de acuerdo y en otros vamos a tener diferencias, como es lógico en el debate de un tema tan político como es la educación. O sea, no es fácil construir unanimidades en torno a un tema tan político como es la educación, pero sí es posible, y en eso estamos convencidos, construir algunos consensos generales que permitan darle un ropaje, un abrigo de carácter político-social a un proyecto educativo de mediano y largo plazo. Está bien, sí, yo obviamente, a ver, para mí sentarme a conversar sobre este tema es fundamental, ¿no? Y sobre todo sacarlo de la inmediatez que muchas veces tiene, y a veces también del reduccionismo, ¿no? Porque discutimos en base a algunas consignas. Cuando yo era estudiante la consigna era 4,5, ¿no? Y pintamos eso en las paredes del IPA, y bueno, hoy que estamos en un proceso de inversión más grande nos damos cuenta que no alcanza, ¿no? Y vos mencionabas a Miguel, que es un referente para todos nosotros, tiene 94 años, y probablemente si se hubiera muerto le estaremos juntando el bronce, ¿no? Pero Miguel me decía hace poquito, seguramente el 6% tampoco alcance, ¿no? Y lo importante de este debate es sacarlo de la órbita corporativa, ¿no? Es decir, muchas veces cuando damos este debate se dice, bueno, es un reclamo de los docentes. Yo creo que no es un reclamo docente, creo que tiene que ver con la calidad democrática. O sea, hay un dato que para mí es trágico, digamos. Si uno mira cuánto invierte la educación privada, ¿no? en los chiquilines de educación media, y invierte el doble que la educación pública. ¿Y quiénes van a la educación pública? Y van los sectores populares, ¿no? Digamos, si uno hace un trazo grueso, van los sectores populares. Entonces, no solo que esos gurises vienen con más carencias de sus hogares, sino que además la educación que recibe, la educación que le da la sociedad uruguaya, lógicamente, porque si uno invierte la mitad, va a tener carencias en lo edilicio, en los recursos humanos, etcétera. Entonces, eso no pasa en primaria, ¿no? Uno va a primaria y el nivel de inversión es casi, es un poquito más arriba en la privada, pero es casi la misma. No solo tiene que ver con una cuestión de que primaria es muy grande, pero esto es una realidad, ¿no? O sea, hay una segmentación social muy grande entre la educación pública y la educación privada,
casi no encontramos niños o jóvenes de los sectores altos en la educación pública, ¿no? Entonces, no tiene que ver con un reclamo de índole corporativo, sino con una cuestión de calidad democrática, de acceso al conocimiento, y bueno, nos jugamos muchas cosas en ese debate. Yendo justamente más allá de ese 6% y también justificando ese 6% que es hoy el reclamo mínimo, al menos que se hace por parte de varios actores de la enseñanza pública, ¿dónde ubican hoy las principales dificultades y problemáticas de la educación pública uruguaya? Yo creo que en parte comparto lo que decía Sabine. Acá hay un debate que algunos no quieren dar, y es un debate de si ponemos o no la educación pública al servicio del desarrollo democrático y cultural de nuestro país. Esto es un tema clave. Y hay quienes dicen que cuando uno plantea el carácter político de la educación, pretende quitarle ese elemento y plantear una visión descafeinada del hecho educativo, porque en realidad lo que está en disputa es la hegemonía cultural de una sociedad, el papel democrático y el aporte que la educación puede hacer a la misma, y el desarrollo cultural de la propia república. En este sentido, creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad en su conjunto, y esto no es un debate exclusivamente en el cual debamos participar los docentes, yo ahí comparto la cuestión de que este no es un debate corporativo, o por lo menos que no admite solamente la mirada corporativa, es la de construir un fuerte consenso, reitero, político-social en torno a un proyecto educativo de mediano y largo plazo. Este es el gran drama del Uruguay, por lo menos, y hay que tener visión histórica en este aspecto, desde el 71 para acá. Yo creo que el Uruguay ha perdido casi 5 décadas tratando de buscar parches y no yendo a discutir el fondo de la cuestión. Particularmente, hay desafíos importantes, producto de transformación de la sociedad de los últimos años, que hoy se transforman en demandas sobre el sistema educativo, que no estamos teniendo las condiciones para dar respuesta. Hay que generar las condiciones para un nuevo contrato fundacional, con una mirada global sobre el sistema educativo, no parcialmente como algunos medios de comunicación pretenden hacer, centrando el tema solamente en los resultados de la prueba PISA y en un segmento del sistema educativo. Hay que discutir la globalidad del problema. En tercer lugar, hay que promover esos espacios y a partir de la promoción de esos espacios ir definiendo cuáles son los 4 o 5 elementos que pueden permitir la construcción de esos consensos. Hay que definir fines y objetivos, hay que discutir financiamiento, hay que discutir interacción o generación de sinergias de las políticas educativas con otras políticas públicas para junto ir buscando entonces recomponer, por ejemplo, un elemento central que es el entramado social destruido en la larga década de los 90. Que hoy está teniendo un impacto directo en el sistema educativo. O sea, cuando uno piensa algunos resultados, que algunos explican o lo intentan explicar desde una concepción de laboratorio, uno se dice, si en el 2002, 2003, el 48% de nuestros niños nacían en hogares por debajo de la línea de pobreza, ya desde el vientre materno tenemos un problema a resolver. Y esto está impactando en el desarrollo cognitivo, en el proceso de aprendizaje de los alumnos. De gurises que hoy tienen 12, 13 años. Que hoy tienen 12, 13 años, que han pasado por la escuela primaria y que hoy están llegando a la educación media. Entonces, ¿cómo no vamos a tener problemas en mejorar ciertos resultados? ¿Cómo no vamos a tener problemas con las demandas que hay sobre el sistema educativo? Bueno, el desafío es reconocer esta visión de más largo plazo, que no es la inmediatez de qué resultados obtengo hoy, de construir entonces políticas públicas de mediano y largo plazo con un fuerte consenso político-social. Esto es lo que nos está faltando. Tati. Sí, comparto en buena medida. Yo hace poquito escribí una columna donde un poco planteaba la necesidad de tener un plan, ¿no? Un plan estratégico en educación. En el primer periodo de Yarzábal se intentó abordar un plan, porque un plan te permite tener, ¿no?, objetivos, metas, acuerdos políticos y sociales que son necesarios, y en realidad lo que estamos haciendo es discutir cada 5 años el presupuesto. Claro. Y eso es una mala forma de gestionar los recursos, ¿no? Y seguramente si no llegamos a ese acuerdo, y yo creo que el Congreso de Educación tiene un rol fundamental que cumplir ahí, dentro de 5 años vamos a estar discutiendo lo mismo. Y discutimos esto como si tuviéramos ciertas condiciones dadas que en realidad no están dadas, ¿no? Es decir, a veces nos ponemos a hablar del modelo educativo y muchas de las cuestiones básicas no están resueltas. Y bueno, José lo sabe, y todos los que andamos la vuelta a la educación sabemos que hemos tenido muchísimas mejoras, pero también sabemos que todavía hay muchísimas carencias, ¿no? Y cuando se abre un centro educativo en un barrio o en una zona
determinada, esos centros educativos se llenan. Y si se llenan quiere decir que hay un montón de chiquilines que antes estaban afuera, ¿no? Entonces, esas cuestiones que son elementales, ¿no? Es decir, que si tenemos un centro con 1.500 estudiantes, tengamos un equipo multidisciplinario que pueda trabajar con los docentes, que los chiquilines tengan un espacio para hacer deporte, que los chiquilines tengan un espacio para hacer actividades culturales, que tengamos espacios de trabajo colectivo los docentes, etcétera, etcétera. Esas cuestiones no están dadas. Entonces, tenemos un discurso plagado de intereses, ¿no? Porque no hay solo, digamos, una cuestión de bonomía acá. Es decir, hay un sector que es el sector privado que quiere avanzar y que tiene un proyecto claramente privatizador, poniendo un modelo teórico de funcionamiento superior que la educación pública, que no es cierto. ¿No? Es decir, no tenemos mejores resultados en la enseñanza privada. Lo que tenemos son distintos chiquilines. Lo que tenemos es un filtro gigantesco. Exactamente. ¿no? Entonces, si uno le pone a los gurises, bueno, si vos sos repetidor, no ingresás al liceo, si vos si no venís con tu padre o con tu madre o con tu familia, no venís al liceo, no te dejo inscribirte, etcétera, y le vamos poniendo barreras, obviamente que voy a tener mejores resultados, ¿no? Y cuando yo dije hace un tiempo que en realidad eran modelos elitistas, se me cayeron con un caño, pero son modelos que probablemente esos chiquilines del Liceo Jubilar o del Liceo Impulso en la educación pública hubieran andado bien, porque justamente el desafío tienen un respaldo atrás. Exacto, el desafío es integrar a esos gurises que tienen poco respaldo familiar, que tienen dificultades de aprendizaje, que tienen situaciones de violencia, ¿no? Entonces le pedimos muchísimo a la educación, ¿no? Le pedimos que nos enseñe educación sexual, educación vial, que nos resuelva los problemas de proyecto de vida, la convivencia, alcoholismo, drogadicción, embarazo adolescente. No hay tema que no claro, sea... y todo siempre es la educación, y en parte está bien, ¿no? Pero si vamos a poner ese grado de exigencia, bueno... También demos... Exactamente, jerarquicemos la tarea docente, generemos una carrera, que yo creo que hoy la carrera docente no tiene mecanismos de profesionalización, no hay reconocimiento del mejoramiento y el perfeccionamiento docente. Muchas veces para un docente es una inversión con muy poco retorno seguir estudiando, ¿no? Porque si la carrera, digamos, lo que paga nulo, es la experiencia... No, muy poco no, diríamos nulo. Es más fácil para un docente quedarse en su casa o tomar 30 horas que ponerse a hacer una maestría, que ponerse a hacer una especialización. No existe el incentivo para calificarse. Prácticamente no los hay, por lo menos en la educación secundaria. Es mucho más fácil, digamos, tratar de caerle bien al inspector o al director, claro, que hacer un perfecto. No, entonces esto son de los cuellos de botella que tenemos que discutir, pero yo, porque sé que hay que ser cortito acá, creo que la cuestión es, bueno, lleguemos hasta acuerdo de generar un plan a mediano plazo, ¿no? Porque si no nos va a pasar como España, que hoy hay gente que está formada y que no tiene dónde trabajar. Entonces, un plan de educación sin un plan de desarrollo no funciona. Bueno, como decían ustedes, ¿no? Hay una situación social que se viene arrastrando desde la última crisis, que es la población con la cual hoy secundaria y primaria está trabajando. Yo tal vez acá digo algo personal, yo soy profesor de historia y trabajo con estudiantes en un liceo de contexto muy complejo, con estudiantes que tienen padres separados, con hambre. ¿Querés que te hagamos una entrevista, Jonah? Más adelante, no estoy preparado todavía. Nunca te hice Estamos entre colegas. Pero es verdad, es una población muy compleja, muy diversa. Secundaria se ha diversificado muchísimo y eso genera condiciones complejas, ¿no? El salón ahora es realmente un lugar donde la diversidad se expresa en varios sentidos y es un ámbito de aprendizaje y de enseñanza. Por lo tanto, también tiene que jerarquizarlo en ese sentido. Eso por un lado. Por otro lado, los distintos actores involucrados en la educación están de acuerdo de que la educación necesita transformaciones, o profundas, o reformulaciones, o lo que sea. Pensando en eso, concretamente en lo que tiene que ver con el diseño educativo, ¿cuáles son el decálogo, 3, 4 grandes reformas que tiene sí o sí que llevar adelante la educación uruguaya para lograr mejores resultados? Hay por lo menos 2 o 3 desafíos que son claves. Primero, el Uruguay debe comenzar a dejar de rendirle tributo a aquella vieja división entre trabajo intelectual y trabajo manual. Particularmente el papel de la educación media en esto es un tema clave. El Uruguay debe hacer un esfuerzo de buscar consensos para caminar hacia una educación politécnica.
donde exista una verdadera formación, que no en el tramo temprano de la vida adolescente, sino en un tramo más avanzado, el adolescente, el estudiante tenga las condiciones para hacer una opción más definida, pero que no implique eso hacerla a los 13, 14 o 15 años. Creo que ahí hay un elemento que nosotros debiéramos trabajar fuertemente en esta visión de educación politécnica, y particularmente ofreciendo una educación de calidad que implica, entre otras cosas, darle a estos sectores excluidos por un sistema económico social injusto, porque ahí está la causa del problema, las mejores condiciones para que tenga esta formación integral y que le posibilite esta opción de vida que, reitero, no puede tomarla a los 13, 14 años, tiene que tomarla mucho más adelante. Hay que insistir en este concepto de la educación politécnica. El segundo tema tiene que ver con que nosotros debiéramos generar las condiciones para un conjunto de políticas públicas que haga efectiva la universalización y el derecho a la educación, y no seguir rindiendo tributo a esta declaración de buenas intenciones de universalización, pero con políticas que implican en los hechos masificación. Y esto no implica decir que en los últimos años se hayan hecho cosas para corregirla, pero todavía estructuralmente seguimos teniendo el mismo problema. El otro elemento que tiene que ver es cómo nosotros integramos el conjunto de las políticas públicas, pero particularmente las políticas educativas, a un proyecto de sociedad. Esto es clave. Si no podemos pensar el proyecto educativo disociado de un proyecto de modelo productivo, de un proyecto de integración social y cultural, de un proyecto de profundización democrática. Por lo tanto, esto solamente lo puede hacer la educación pública. Esto hay que tenerlo muy claro. Esto no lo va a hacer la educación privada, que defiende y promueve otros intereses, y donde hay elementos que están arriba de la mesa. Hace poco tiempo estuvimos con Bachelet en Chile, y ella nos decía y nos recordaba un informe de la OCDE donde decía que el sistema chileno intencionalmente creó el sistema más fragmentado de América Latina en materia de educación. Bueno, esto está dando una clara demostración que no es el sector privado, no es la opción por lo privado lo que va a permitir la construcción de esta política educativa, de este proyecto educativo, que requiere por lo menos dos grandes instancias. Una mirada grande de mediano y largo plazo, que tiene que estar pensada en términos de 15, 20, 30 años, pero también dar respuesta a algunas situaciones coyunturales concretas que pueden reducirse en un plano de 5 años. Y el cuarto elemento, creo que si somos capaces de construir estos acuerdos, hay un actor acá que es el sistema político en su conjunto, que tiene que terminar de entender que los tiempos políticos no coinciden con los tiempos electorales. Porque claro, uno entiende la situación de cualquier partido político. Cada 5 años hay un examen que rinde entre la ciudadanía, ¿no? Ahora, el problema es que capaz que en 5 años no vamos a poder demostrar resultados. Ahora, pero si estamos convencidos desde el punto de vista político y revestimos ese acuerdo de un amplio consenso político-social, y tal vez los resultados los veamos dentro de 10, 15 años, pero hay que darle cierta continuidad. Y este es un problema. Sabía diciendo recién una cosa que yo comparto. Nosotros vimos con muy buenos ojos algunos planteos que en el 2005 el Frente Amplio, una vez llegado al gobierno, bajo la presidencia de Yarzábal, particularmente en el sector ANEP, comenzó a plantear algunos elementos de discusión de este tipo, porque lamentablemente no se dio continuar en el 2010, lo cual también demuestra que a veces los propios partidos, aún siendo el mismo color, cometen o le rinden tributo a esta misma lógica de que cada 5 años hay que empezar de todo de vuelta. Y se toma ahí el eje central de la discusión presupuestal, que es una planificación de muy corto plazo en realidad, pero que no permite trabajar en el mediano y largo plazo. Sí, comparto en buena medida esa idea. Particularmente de la pregunta que te hacía Joana, Tati, yo te quería ir un pasito más. Te decía cuáles son 2 o 3 cosas importantes que hay que reformar. Tú defendiste mucho en el periodo pasado un proyecto que finalmente no prosperó, que fue el de la Universidad de la Educación. ¿Vos crees, me imagino que eso debe estar dentro de tus prioridades, de poner el foco en la formación docente como una variable que, bueno, todos los que más o menos nos gusta y estudiamos el tema sabemos que tiene un impacto tremendo en los resultados educativos de los gurises? Sí, absolutamente. Hoy uno de los agujeros que tenemos es la investigación en educación, ¿no? Uh-huh. Y tenemos ese agujero porque la formación docente hace poca investigación y hay poca sistematización de esas investigaciones. Y la Universidad de Educación un poco buscaba solucionar en parte ese problema y en parte lo que planteaba tú hoy en cuanto a la formación que nosotros recibimos, ¿no? Porque recibimos una formación para un modelo educativo que es del siglo XIX, ¿no? Es decir, está pensado, tenemos un modelo, y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que está pensado para gurises que van a hacer la universidad, ¿no? Y muchos de estos chiquilines que recibimos no van a hacer la universidad, claro, o van a hacer otra cosa, ¿no? Entonces,
si los estudiantes no sienten que lo que están haciendo tiene un sentido, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota, daba clase en Suárez, en el nocturno, y una vez conversando con los chiquilines le digo, pues ustedes tienen que estudiar, porque si estudian van a tener un mejor trabajo y les va a ir mejor. Y a mí me sorprendió lo que me dijeron los gurises, porque me dijeron, profe, nadie nos había dicho eso. Es decir, no está incorporado en muchos de nuestros jóvenes esta idea de que si vos estudiás vas a tener más oportunidades. Y probablemente tenga que ver con esta vieja división entre lo manual y lo intelectual. Entonces, yo creo que hay muchas cosas, digamos, estructuralmente que hay que cambiar en nuestros centros educativos. Uno es ¿no? Es decir, agreguémosle actividades a los chiquilines, ¿no? Que pueden hacer más cosas, que nuestros centros educativos sean abiertos a la comunidad. Hoy tenemos muchos centros educativos en donde los estudiantes van de su casa al liceo y del liceo a su casa, ¿no? Y en realidad lo que tenemos que generar son actividades de los gurises en el Consejo Comunal en Montevideo, en los municipios en el interior, en los hospitales, en los comercios, ¿no? Es decir, que los gurises tengan un contacto y que la comunidad se apropie del centro educativo. Entonces, ahí el eje de la participación me parece que es fundamental, ¿no? Es decir, acá no va a venir ninguna receta mágica, ¿no? A solucionar los problemas que tenemos. Creo que el peor error que podría cometer el Frente es querer hacer una reforma sin la participación de los actores, ¿no? Y eso no solo implica a los docentes, sino que también a los estudiantes. Y sin abrir un gran diálogo, creo que eso no se va a lograr, ¿no? Más allá, digamos, de que evidentemente no tenemos por qué estar de acuerdo en todas las cuestiones, porque por algo y por suerte somos una sociedad democrática. Pero hay cuestiones que son tan básicas, es decir, Uruguay tiene algo así como el 40 y pico % de docentes titulados en la educación media, ¿no? Eso no se resuelve sin la variable salarial. Es decir, si uno no jerarquiza la titulación, y eso se hace con salario, no hay vuelta. Entonces, Lo mismo que el ingreso de gurises de secundaria a formación docente también, ¿no? Absolutamente. Digamos, en algunas carreras la carencia es enorme, ¿no? Todos los años faltan ingresos y egresos por transitiva, ¿no? Sí, ahí tenemos un problema. Tentar a los adolescentes egreso, ¿no? para que estudien profesorado, ¿no? Pero es que además, paradojalmente, tenemos la idea instalada de que la educación está mucho peor que hace 10 años, y no es cierto. No es cierto. Hoy hay muchos más jóvenes estudiando, hoy los docentes ganan mejor, hoy hay más posibilidades de... ¿Por qué hoy un núcleo docente para un liceo reclamando mejoras edilicias? Y porque sabe que va a tener respuesta. Cuando yo era estudiante teníamos clases en los pasillos. No había baño, no había agua en los baños, ¿no? No había piletas, o sea, las condiciones de estudio que teníamos muchos de nosotros eran absolutamente insuficientes, deplorables, y hoy muchas de esas condiciones han mejorado. Sin embargo, tenemos la idea instalada de que la educación que hoy tenemos es peor, ¿no? Olivera, si tú tuvieras que elegir una medida de las que ha tomado el Frente Amplio en estos 10 años en materia educativa que tú creas que representó un avance importante, ¿qué señalarías? Hay un aspecto democratizador que yo sigo planteando y se los dije a integrantes de lo que iba a ser el futuro Mides allá por el 2005, fines de 2004, que es el tema del voto estudiantil. Yo nací y me crié en Suárez, trabajo en Suárez hace 22 años. La decena de compañeros que quedaron por el camino sin la oportunidad de terminar la educación media por no contar con esto tan simple que era el acceso al boleto para poder acceder al centro de estudio, de primero a sexto, brutal. Ahora, esta es una muy buena medida. Nosotros la apoyamos fervientemente cuando en una reunión con algunos actores de media nos preguntaban sobre esta cuestión. Claramente que esto tiene que estar acompañado de otras políticas, porque efectivamente hay un aspecto que es cierto, que nadie lo dice, pero que por ejemplo en las últimas pruebas PISA se relevó claramente, que el nivel o la cantidad de alumnos de 15 años que antes estaban fuera del sistema, hoy están dentro del sistema. Bueno, esa situación tiene que ser acompañada de otras políticas de mejorar aún más las condiciones desde el punto de vista de edilicio, de la propuesta educativa, de la atención, porque muchos de estos estudiantes incluso no solamente vienen con contextos familiares muy complejos, sino que vienen con rezagos estudiantiles importantes. Totalmente. O sea que hay que reinsertarlos en el sistema. Hoy el desafío que tiene secundaria o la educación media en general
ya no es como lo que tiene primaria, que además tiene una historia mucho más larga. Uno puede decir la universalización en primaria es del 100% y va por más, porque hoy la incorporación planteada de niños de 3 años a inicial es un gran desafío, y es un desafío importante que además se haga en la esfera pública, porque ya se comienza a cortar ese circuito de transferencia de fondos públicos al sector privado, por ejemplo, a través de un modelo que ha tenido sus ventajas, pero también hay que analizarlo como los CAIF, ¿no? Entonces hay un desafío importante. Ahora, en el caso de la educación media en general, el desafío no solamente es, efectivamente, tendrán a la universalización de las nuevas generaciones, sino incorporar a sectores de la sociedad que hoy están fuera del sistema. Entre 60 y 70 mil estudiantes que tenemos fuera. Bueno, esto va a implicar un mayor desafío desde el punto de vista de la inversión en infraestructura, en propuestas educativas, en personal, porque esto también va a requerir apoyaturas específicas en algunos tramos. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un conjunto de medidas a tomar que, si las conjugamos todas juntas, vamos a tener, sin lugar a duda, en el corto o mediano plazo resultados mejores.